buen día, comunidad del Colegio Villarrica. Les habla Lady Bocanegra, la docente de esta institución, directora de medios y acompañada hoy también de Nidia, también la productora, la profesora Sandra Incapié, la mamita Lady Ramos y nuestro gran invitado también, Joel Santiago Barrera. Del día. Muy Buenos bien, días. bien, felicitaciones. Eso. Bienvenidos a todos. Hoy nos encontramos nuevamente en este segundo encuentro del tercer capítulo del podcast Leer es volar y vivir. Continuaremos con sorpresas, con invitados, con temas a tratar. Y recuerden que en la primera parte estuvimos con la maravillosa intervención de la doctora Ángela Cubillos y algunos docentes que han hecho parte del liderazgo del plan de fortalecimiento lector. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos. Bueno, y comienza esta clase, profe Sandra. Contigo hemos aprendido muchísimo y de verdad no nos cansaremos de exaltar esa valiosa labor que vienes desarrollando, liderando en el colegio. Somos conscientes de ese liderazgo que estás ejerciendo y de las personas que se han vinculado con un compromiso muy grande. No has trabajado sola, estás involucrada en ese plan de trabajo con muchas personas que están aportando. ¿Tú podrías decirnos hoy qué te llevó a tomar las riendas de liderar la labor y asumir pues como a la vanguardia del trabajo que viene desarrollando el plan de fortalecimiento lector? Bueno, pues en realidad son muchas cosas, el universo conspiró, por decirlo de alguna manera. Retomando lo que decíamos en la primera parte, llega el plan de fortalecimiento, pues a hacer la intervención correspondiente al colegio. Yo me encuentro en ese nivel, que era en ese momento era el grado tercero, y digamos que es un tema que me apasiona por mi formación. Mi formación es en la parte de lenguaje, y soy una convencida de que la lectura lo es todo, es la columna vertebral de todo. Me encanta leer y de pronto es mi visión del mundo. Además que a mí, digamos, en mi experiencia personal, mi papá fue el que me enseñó a leer y era una persona que no sabía leer mucho. A pesar de eso, él no tuvo una educación superior ni mucho menos. Él estudió como hasta segundo de primaria, una cosa así, pero era un hombre muy sabio y me enseñaba muchas cosas y yo veía que leía y leía. Y recuerdo mucho que alguna vez íbamos a cine los dos y el mes y yo le decía, papi, no entiendo qué dice ahí, porque era con subtítulos, y me decía, pues lea. Y yo decía, sí, leer es una cosa muy necesaria. Entonces, desde allí yo lo interioricé y ya el hecho de ser docente y más del área de mi formación y me conecto con el plan, o sea, mejor dicho. Todo conspiró. Todo conspiró. En realidad en este proceso no he estado sola, como ustedes lo dicen. Han participado muchos de los compañeros que están en el colegio. También lo puede dar como testimonio la profe Nidia. Se han hecho formaciones a los compañeros, teniendo en cuenta que somos de primaria, pero pues hemos abarcado la parte desde grado inicial hasta el grado 11 y pues siempre hemos tratado de pronto de llegar a todos, no quedarnos solamente como con el plan nosotros, con las estrategias que se manejan. Entonces, de alguna manera, cuando uno empieza como a tener la vocería de cosas, se va convirtiendo poco a poco en líder y de alguna manera pues es un título que digamos me he ganado. No lo he buscado, pero pues digamos que de alguna manera lo he asumido, digamos sin ninguna pretensión especial más allá de garantizar el derecho de leer y escribir de estos niños pequeños, y pues que de pronto en su transcurrir académico puedan también llegar a tener, digamos, una formación muy buena en lectura, que puedan también coger elementos de la literatura, de lo que ellos puedan leer para hacer su propio proyecto de vida, para fortalecer toda su autoestima, para que conozcan cosas del mundo que a veces solo la lectura y los libros lo permiten. Podemos conocer mundos reales, imaginarios, con solo leer un libro, y eso es maravilloso. Entonces, cuando uno está convencido de algo, quiere como que otros se convenzan y tal vez ese fue como el camino para llegar a este liderazgo. Admirable, por cierto, profe. Profe Sandrita, con todo lo que nos cuentas, con todo lo que sucedió en la primera parte de este podcast, ¿tú has visto los resultados de ese plan de fortalecimiento?
Sí, de Perdóname, hecho, Sandrita, y perdóname, Lady, voy a ser un poco impertinente señora. también. Aparte de los resultados, yo digo, hablaban mucho del tema de la evaluación. Así de manera rápida, yo creo que nos enfocamos en lo positivo, pero los errores también son oportunidades de aprendizaje. ¿Podrías hacer un DOF así muy rápido de todo lo que ha sido el plan de fortalecimiento lector y de lectura y escritura, ¿no? Porque no Sí. solamente la lectura. Sí, son los dos componentes Ajá. que se deben desarrollar a la par. Bueno, de alguna manera nosotros siempre, lo hablaba la doctora, en la evaluación hacemos una evaluación diagnóstica que es supremamente importante, una evaluación intermedia y una evaluación final y constantemente estamos evaluando. Nosotros procuramos, y lo puede decir aquí la señora Lady, procuramos siempre decirle a los papás, no solamente se sacó 5, 6, 8, dar un número, que es muy importante, y pues que corresponde a ciertas políticas que ya están dadas, sino tratamos de decir, mire, ha mejorado, ha avanzado, Una retroalimentación. una retroalimentación de los procesos, entonces, mire, íbamos así, siempre porque nosotros somos de mucha observación. Y, por ejemplo, las herramientas como el lectómetro nos permiten también, digamos, que los padres de familia sepan en tiempo real, por decirlo de alguna manera, cómo va ese proceso. Digamos, cuando llega el plan y se interviene, digamos que había muchísima dificultad en cuanto a lectura y escritura, sobre todo en la comprensión de textos. Que si, digamos, ha impactado, yo pensaría que sí. Es difícil de pronto a veces como hacer la medición de todo. Pienso que en las pruebas que nombraba la doctora en las EGRA y en las otras que nos han puesto, sí, personalmente he visto un avance de pronto de lo que nosotros podíamos hacer con niños de primero en años anteriores y de todas maneras en lo que llevamos en estos años implementando el plan de fortalecimiento, sí, sí nos permite ver que había una mejoría de pronto en cuanto a procesos de adquisición y consolidación del proceso de lectura y escritura. En segundo lo consolidamos y digamos que de alguna manera tratamos de seguir el rastro en los otros cursos. Yo creería con el corazón que sí se han dado estos cambios. A veces es complejo porque pues digamos se hacen los procesos desde la escuela, pero digamos los niños, lo que se nombraban anteriormente, los niños cambian mucho de institución o simplemente de pronto a veces los mismos maestros no continuamos los procesos, entonces es allí donde le perdemos un poco el rastro a este producto que digamos que estamos haciendo. Pero yo podría decir que sí, que digamos que si tenemos la fe puesta, yo diría que sí. Si por lo menos no hay una forma visible, una tabla que podamos medir este porcentaje, yo pensaría que cuando interactuamos con los estudiantes, por ejemplo, en mi caso que tengo la oportunidad de interactuar con tantos estudiantes ya grandes, me dicen cosas, profe, mire, yo aprendí esto, mire que ahora yo me desempeño, digamos que a veces ese es un pequeño indicador que uno, digamos, dice algo impactado. Entonces, esperemos que de pronto a veces las pruebas del IFES, este tipo de pruebas externas no son tan benéficas con nosotros, pero yo pienso que sí se ha impactado, o por lo menos en la forma en que los estudiantes aprenden y en la manera como nosotros estamos asumiendo ese proceso de enseñanza también con ellos. Vale, entonces hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a escuchar esos resultados de este año del plan de fortalecimiento. Vamos, buenos días. En una voz autorizada. Sí, claro que sí. Buenos días, Joel. Completamente. Con un aplauso, Joel, te recibimos en esta mesa. Bienvenido. Acércate bien al micrófono y nos vas a leer. ¿Qué texto nos traes hoy, Joel? ¿Qué nos vas a leer? Te acercas bien al micrófono y nos vas a leer. Que te vaya a escuchar toda la comunidad. Había una vez un elefante llamado Trompita que fue a pasear a una granja. En la granja se encontró con un gato y este le dijo: ¿qué haces en la granja? Los elefantes viven en la selva. Muy bien, uy, te felicito. Ya tienes una lectura fluida, Joel. ¿Cómo aprendiste, Joel, a leer y obviamente por ese camino a escribir? En mis días libres. En tus días libres. Pero ¿quién acompañó ese proceso de lectura y escritura? ¿Quién te acompañó? Mi mamá. ¿Y quién más? ¿La profe Sandra? Mi mamá en la casa solo me ponía cuentos para leer
y leer más fluido. Muy bien. ¿Y fue fácil o difícil aprender a leer? Algunas veces difícil, yo voy aprendiendo, ya se me está haciendo más fácil. Muy bien. Buenos días, doña Buenos Lady, ¿cómo días. está? Bien. Bienvenida a este espacio, Muchas gracias. que no es solo de nosotras, sino también de ustedes, los padres de familia. Muchas gracias. Además rescatamos porque es el primer encuentro con un padre de familia y qué bien porque ustedes también son comunidad Villarrica. Sí, Bienvenida. muchas gracias. Mamita, ¿cómo nos describes ese proceso de lectura y escritura en tu hijo? Pues bien, o sea, con la ayuda de la profe Sandra ha sido un proceso, como dice él, tanto en unas partes fácil como difícil, pero gracias a la ayuda de la profe Sandra ha ido fluyendo muy bien el tema de la lectura y tanto de la escritura también. ¿Cuál fue ese apoyo desde casa también que tú le brindaste? ¿Qué materiales, aparte del que les da en la institución, que fue el libro que nos presentó la profe en la primera parte de esta? Pues mis métodos no son de ponerlo tanto a leer cuentos y libros, sino que cuando salíamos los avisos de los lugares, claramente también el libro que la profe les daba también, como dice él, en sus días libres, lo ponía a leer, a que repasara. No soy tanto de ponerlo como que el monosílabo, que YouTube, no. Siempre es con los libros que tenemos en casa, con cuadernos de la hermanita, lo poníamos a leer con cuadernos de la hermana que él tiene, que los que tiene guardada, que pues Salo también estuvo con la profe Sandra, entonces tenemos como todo eso guardadito para irle enseñando a él de la misma manera. Y Joel, ¿para qué te ha servido la lectura? Para ir aprendiendo como dijo mi mamá. Es curioso, valioso lo que está diciendo Joel porque él está articulando un trabajo que suscita la profe en el aula, que retroalimenta a la mamá en la casa y que Joel recibe con todo el cariño y mira cuando hay ese acompañamiento de familia, Sí, cómo sí. fluyen los procesos, porque pueden haber intenciones muy fortalecidas aquí de parte de la institución, pero si no está el eco en la casa, Sí, señor. es muy difícil encontrar los resultados. Nidia, pues también de resaltar, de pronto retomando lo que dice la señora Lady, por ejemplo, ese tipo de actividades también las proponemos nosotros con los padres de familia para que ellos no se sientan tampoco tan presionados a que solamente sea literatura específica. De pronto, entre lo que nosotros les decimos a ellos es cualquier tiempo, cualquier situación es una oportunidad para que ellos aprendan a leer y escribir. Entonces nosotros les decimos, por ejemplo, para escribir, entonces traiga una hojita y me va a hacer el listado de lo que vamos a comprar para el almuerzo. Ahí ya están haciendo dictado. Por ejemplo, la indicación que da la mamá, bueno, que dice en este letrero, que vale esto, este tipo de ejercicios nosotros se los planteamos a los padres de familia para que ellos desde su realidad pues vayan haciendo como el ejercicio de lectura, de dictado, y que no sea de pronto un agobio más para los padres de familia, pues porque sabemos que ellos también tienen sus tiempos de trabajo y sus tiempos de otras cosas, y pues la idea es que la lectura y la escritura sea cercana y sea cotidiana. Bien, Sandrita, y es que mira cómo vamos comprendiendo la lectura y la escritura como unos procesos vivos. Tú lo decías, no es imponiendo un texto o una lectura rígida allí, sino es un proceso vivo en el diario cotidiano, en la experiencia significativa del aula, en la necesidad que surge de cada uno de los que se involucran en el proceso de lectura y escritura. En esa medida yo quisiera saber, Sandrita, y de pronto también la señora Lady nos pudiera complementar, qué implicaciones, qué ventajas, qué beneficios han encontrado ustedes puntualmente en los estudiantes que han intervenido y cómo la institución en general puede hacer parte de este proceso, porque tú lo dijiste como con un poco lo sentí como con un poco de preocupación, que un trabajo que se inicia y a veces se pierde el rastro, dijiste en algún momento. Yo creo que sí vale la pena articularlo para poder ver esos resultados finales en ese ser que entregamos en grado 11, porque tenemos estudiantes que permanecen durante toda esa trayectoria educativa. Pues bueno, si ustedes se dieron cuenta ahorita cuando Joel leyó, ¿sí? A pesar de lo que les comentaba en la primera parte,
a pesar de que no hemos abarcado toda la parte de todas las letras, por decirlo así, en la progresión que nosotros tenemos, Joel ya lee fluidamente, uno, le digamos, pues en este momento no hacemos un ejercicio de comprensión, pero muy seguramente si le preguntamos algunas cosas. Ahí nos quedamos en otro episodio. Exacto. Él está leyendo, por ejemplo, sus sílabas trabadas sin ninguna dificultad y digamos que el aprendizaje se da así. Digamos que cuando yo digo que se pierde rastro es porque de pronto se dan los elementos, pero pues a veces, digamos, es difícil que algunos padres de familia nos sigan en el asunto, o en el mismo caso algunos docentes, pero digamos que eso no nos ha hecho como declinar y no nos ha hecho como desfallecer en el asunto. Encontramos padres de familia, pues, por ejemplo, como la señora Lady, que son muy comprometidos y que nos ayudan, como lo mencionaba ella ya. Ha habido su otra niña, pues también ha estado bajo pues esta influencia del plan, y pues son estudiantes muy buenos, que tienen de pronto un vocabulario extenso, que tienen unos elementos que uno ve que otros niños de pronto de otro lugar Carecen. que no manejan eso, lo tienen. De alguna manera, algunas veces algunos maestros de bachillerato se han acercado y me han dicho, mire, se nota cuando viene un niño de pronto que está bajo su tutela, pues modestia aparte, porque tienen estas características. Entonces, sí dejan una impronta en ellos, digamos, el manejo del plan y el manejo de cómo el maestro de pronto llega a la vida de estos niños, y no es solamente como la metodología, sino el acercamiento desde lo afectivo, y también pues los resultados que se logran con ello. Pues para esto es hoy que trajimos a Joel, pero así como Joel hay muchos de nuestros estudiantes que están en esta misma etapa. Bien, Sandrita, y señora Lady, su merced podría decirnos también qué implicaciones ha podido identificar de ese plan de fortalecimiento lector, ya que has tenido la experiencia con los dos niños. Sí, pues me he dado cuenta, con ellos dos se vuelven más independientes. O sea, ya no, ¿cómo decirlo? Ya no dependen tanto de nosotros para escoger algo. Por cuando fuimos una vez, un plan que tuvimos con la profe de ir a la biblioteca, entonces ya ellos dos, como que antes me tocaba a mí con ellos ahí, mami, ¿qué dice acá, mami? Entonces se volvieron más independientes los dos, porque ya pueden leer solitos, ya saben qué escoger, ya saben qué buscar, sin necesidad de que como que, mami, ¿me puedes ayudar? Papi, ¿me ayudas? No, ellos solitos se volvieron muy independientes con el plan de la profe Sandra. Vale, mamá. Bueno, ahora escuchemos a unos estudiantes de tercero que confirman eso que ustedes están diciendo y nos cuentan algo de sus experiencias de aprendizaje dentro del proceso de fortalecimiento de lectura y escritura. Sí, de tercero y quinto, escuchémoslo. Tercero y quinto. La comunidad del Colegio Villarrica, les habla Lady Bocanegra. Estamos hoy con dos mamitas que han participado del plan de fortalecimiento lector. Una es Luyanet Cáceres, que es la mamita de Carol Daniela Palacios, y Lady Arciniegas, de la acudiente de Emily Valeria. Ellas nos van a contar un poquito cómo aprendieron a leer las niñas, apoyando desde sus casas, y pues cómo ese plan de fortalecimiento ha apoyado. Entonces, pues saludarlas, agradecerles por haber participado de este espacio, y pues la primera pregunta es, ¿cómo fue el proceso de aprendizaje de lectura y escritura de sus hijas? Ok, pues digamos que con la profesora Sandra Hincapié manejamos como la manera fonológica, se dice, pues de trabajar con ellos lo que es como el canto, la rima, como el aprender, el que ellos aprendan al escuchar también, tanto de leer, de cantar, de la rima, de la fábula, y enseñarles también como de sílabas, cómo desarmar una palabra y cómo armarla también. Bueno, el proceso con mi hija ha sido divertido porque con la profesora Carolina empezamos y ella es una buena maestra, y en la casa yo la apoyo mucho. Yo le aprendí a ella jugando, separando las palabras por sílabas, enseñándole las palabras del abecedario como son, con el nombre como son y como suenan, con el sonido. Vale, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo ha aportado este plan de fortalecimiento que ustedes mismas lo están diciendo, que es a través del juego, a través del sonido de las palabras? ¿Cómo aportó a ese aprendizaje? Digamos que cuando mi hija llegó, ella empezó desde muy pequeña con la profesora Sandra,
La profesora ha sido muy dedicada tanto como en tenerles paciencia, como en explicarles de buena manera, con amor, con vocación y gracias a ella se ha visto en mi hija, digamos que una evolución grande, tanto como en escribir, en leer. Ya se le facilita mucho leer. Al principio tenía muchísimo problema para leer, incluso para escuchar y para tener como comprensión lectora, pero pues a través de estos años que la profesora ha estado con ella, pues se le ha facilitado un poco más, ya entiende un poco más fácil y todo le ha fluido de mejor manera gracias a la profesora y pues el plantel también ha hecho por la niña. Bueno, Mamá. yo he contado con la suerte que he tenido dos buenas maestras, la profesora Sandra y la profesora Carolina. Carolina, perdóname, de primera infancia, Sí. que ha apoyado a ese proceso. Sí, señor. Perfecto. Entonces, ella con la curiosidad de los juegos, ellos van a ir despertando como quiero saber más, quiero saber más. Entonces, eso ya hacen que ellos cojan un libro, que se vayan, que cómo suena esta, que eso. Así yo lo he manejado y me ha ido súper. Ah, bueno. ¿Y qué resultados has visto tú de ese primer momento que fue primero a quinto en el plan, en la lectura y escritura, sí? Okay. Lo que te decía anteriormente, a Emily no se le facilitaba nada la lectura, o sea, a ella se le enredaban las letras, a veces no las, digamos que no las identificaba, ni las letras ni las palabras, pero pues con el tiempo ella ha aprendido tanto como a desarmar y armar palabras, como a entenderlas, como a escucharlas y escribirlas, porque antes le pasaba mucho de que escuchaba, digamos, hacían los dictados, o yo a veces también le hacía dictados y se le dificultaba mucho el escribirlo. Pero pues en la casa, con juegos, haciéndole dictados seguidos como la profesora mandaba con un plan lector que ella les hacía, entonces pues ya ella fue desarrollando un poco más y más y más y pues hasta el día de hoy ya lee muy bien y también escribe muy bien. Vale. ¿Y la mamita de Carol? Bueno, ella, por la forma del cuento, ella se interesa mucho a la lectura. Yo voy a leer un cuento, voy a leer una historia, y ahí ellas aprenden cómo a reflexionar, cómo a interpretar más las cosas y a narrar, ¿sí? Ella ha despertado eso. Muy chévere Vale. ese plan. Y entonces, por último, ustedes desde casita, ¿cómo apoyaban todo ese proceso y siguen apoyando ese proceso lectoescritor y de estudio y aprendizaje de lo que vemos acá, allá en casita? Digamos, con Emily, ella le mandaba como el plan lector semanal, que era como, hacían como una especie de horario con una temática, entonces ella, digamos, le mandaba un libro semanal y Emily tenía que hacer un resumen de lo que había entendido, de todo lo que había leído del cuento, tenía que hacer como la reflexión, como lo que ella también había entendido aparte, y eso lo mandaba la profesora, digamos que cada semana diferente, entonces por día se manejaba una lectura diferente. Entonces eso hizo que a ella se le facilitara mucho más el entender, el leer y el escribir. Listo. Sí, mira, acá manejan un libro muy bonito, Animaleo creo que se llama, Sí. y ellos sobre animales, y ellas fomentaron la lectura a través de los animales, ¿sí? Y ella se interesa mucho por eso, y ha sido bonito porque la profesora manda como un cuestionario, y uno le fortalece en la casa. ¿Qué entendió? ¿Qué fue lo que más te gustó? Uno también ahí va fomentando la lectura. Vale, muchísimas gracias, mamá, por sus aportes. Y ahora, chicas, ustedes, tanto Emily como Carol, ¿para qué les ha servido leer, escribir en estos años? Pues Carol un poquito más desde menos, desde prejardín, porque ha estado con la profe que ha implementado el plan Carolina, pero Emily desde primero hasta quinto, ¿qué te ha aportado? ¿En qué te sirve la lectura? Me ha aportado en hacer trabajos, tareas, aprender a leer, me ha servido mucho para muchas cosas, la verdad. ¿Qué cosas más? Como leer libros, aprender, ir a bibliotecas a leer. Me aprendo a ubicar mejor con los libros. Yo amo la lectura. Yo por leer puedo aprender de todo, de libros, por ahí de otros países, de cosas, de muchas cosas. Vale, chicas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por participar del espacio y pues seguir fomentando en ellas y en ustedes también en las familias la lectura, que es un proceso y es cultura y es algo muy bonito. Muchísimas gracias. Profesora,
¿Cómo te sientes al escuchar estas apreciaciones sobre el trabajo que has realizado en torno al proyecto? ¿Ha valido la pena? ¿Vale la pena ese liderazgo, todo ese, sobre el plan de fortalecimiento? Pues en realidad estoy profundamente conmovida con escuchando a estas madres de familia y a mis dos estudiantes, tanto a Emily como a Daniela, y pues aquí a Joel y bueno, tantos niños que he tenido la oportunidad de conocer y de impactar en su vida. Espero que sea para bien. No, siento que vale la pena, todo vale la pena cuando uno su trabajo lo proyecta hacia eso. Hablábamos con la profe Ni esta mañana que, digamos, contando nuestras experiencias como profesoras, toda la intención siempre es buena, siempre es para que estos niños estén mejor, para que sean mejores personas, para que sean mejores ciudadanos incluso, porque los estamos preparando para ser ciudadanos del mundo. Entonces sí, realmente vale la pena el trabajo en equipo, claro que sí, hay que encontrar, yo siempre lo he dicho, uno está medio loco, hay que encontrar otros locos que lo sigan a uno, y de hecho en el colegio, gracias a Dios, he tenido compañeras que, digamos, han sido en ese trabajo, mejor dicho, hemos sido parceras, por utilizar un término muy familiar, y eso nos ha permitido todos estos resultados. También pues hemos contado, no lo habíamos mencionado, pero pues con el apoyo de los directivos docentes. De alguna manera ellos siempre han dejado entrar el plan, siempre, digamos, han estado dispuestos a apoyarlo, todas las coordinadoras. Abrir los espacios, sí, ¿no? abrir los espacios. Y promover muchas de las Exacto, porque conocemos que también hay otros colegios donde las personas que están promoviendo este plan no los dejan entrar. Nosotros siempre, a pesar de ser pioneros, a pesar de que ya hay un nombre construido en secretaría, digamos, con el Colegio Villarrica, no vivimos de eso, sino que siempre los dejamos entrar, siempre estamos dispuestos, y pues el señor rector ha sido una persona muy dispuesta, al igual que las coordinadoras que en su momento nos han acompañado en la ejecución del plan. Y pues reitero en este momento a mis compañeros fundamentalmente, porque pues sin ellos no sería posible que este plan hubiera salido y que siga saliendo adelante. Y pues la invitación es para que los otros se contagien también y quieran participar de esta magia de leer y escribir. Aparte, ¿qué más has aprendido de esta experiencia que te ha ayudado a conocer a grandes personajes como a Eira Coto, que es una representante aquí del plan de fortalecimiento, de conocer, de haber hablado con la secretaria de Educación y el alcalde de Bogotá con respecto al plan de fortalecimiento? Pues inicialmente cuando me convocaron pues fue una sorpresa, porque digamos que uno hace su trabajo calladamente pues en su cotidianidad, y de pronto saber que de todas maneras uno está en la mira de cosas, que sí se está viendo algo, pues fue muy importante para mí. Al inicio yo, Dios mío, no podía como creerlo, y también fue una gran responsabilidad porque de alguna manera yo estaba representando a los docentes del distrito frente a ese plan de fortalecimiento, que no ha sido solamente de esta administración actual, sino que ha venido de otras administraciones y se ha mantenido, y es un pilar fundamental en la parte de educación de los niños y niñas y de los estudiantes en general a nivel Bogotá. Entonces, pues para mí fue sorprendente, pero fue un honor también haber representado, y espero haberle hecho pues haber dejado muy en alto el nombre de mis compañeros docentes, y pues esperamos seguir trabajando en este plan, porque pues digamos que yo soy una convencida de esto. He tenido la oportunidad de conocer grandes personajes como los que menciona Lady. Incluso tuve la oportunidad de estar en una conferencia de este neurocientífico, que es el que fundamenta las bases teóricas del plan a nivel de pronto de cómo se maneja a nivel cerebral y todo eso, que no es salido como de la nada, sino que hay una fundamentación teórica, que es Stanislas Dehaene. Entonces, digamos que son grandes oportunidades que me ha abierto el plan, y lo agradezco porque ha servido a mi formación personal y sobre todo a mi formación profesional y el cambio de paradigmas y pues la transformación pedagógica. Y algo que siempre lo he dicho, el maestro debe pensarse como un intelectual, no solamente como un transmisor que de hecho lo somos también, no se puede dejar esa parte, pero tenemos que pensarnos también como intelectuales de la educación, como, hombre, esta teoría es cierta, probémosla sí o no, que fue como iniciamos nosotros, miremos a ver si esto que nos plantean sí o no, y resulta que sí, y de allí seguimos construyendo. Qué bien, Sandrita, has hablado de esa construcción de saber pedagógico que la logramos entre pares académicos, ¿verdad? Cuéntanos entonces alrededor de esas publicaciones indexadas que sabemos que has hecho, y como lo dijiste, muy en silencio, pero está recompensándose en público.
Háblanos de esa travesía pedagógica retomando lo elemental y cómo has entrelazado esas experiencias en tu itinerario pedagógico. Bueno, de hecho han sido dos experiencias que ya se han publicado. La primera, la que mencionas tú, Nidia, de una travesía pedagógica retornando a lo elemental. Esta la hicimos con la profesora Marta Rubiel Arévalo. Ella pues estaba como representante del proyecto OLE en ese momento. Incluso ni siquiera éramos compañeras de jornada, sino ella estaba en una jornada y yo en otra. Y sin embargo pudimos articular el trabajo y se hizo una muy buena exposición. Eso se hizo en la Biblioteca Virgilio Barco. ¿Qué nombramos allí? Nada más allá de contar nuestra experiencia, porque eso es lo que nos falta también a los maestros, sistematizar y contar nuestras experiencias. No necesariamente tenemos que descubrir cosas, mejor dicho, que no han sido trascendentales. descubiertas. Exacto. Hacer de aquello común, hacerlo extraordinario. Exacto, sí, me has, mejor dicho. Te copié. Sí, me has definido tal cual. Entonces con la profe Marta hicimos eso y esa nos llevó también después a tener otra publicación que la hicimos a tres manos, digo yo, que fue de nuevo con la profesora Marta Rubiela Arévalo y con la profesora Liliana Mendoza, que compartíamos nivel en ese entonces. Esta publicación se llama Historias del Aula, que ya fue en el año 2022. Esta pues, se encuentra también en Red Académica. Y nuestra experiencia se llamó, que es retomando lo inicial, es entrelazando experiencias en la travesía pedagógica, donde narramos todo esto, digamos lo que está en la entrevista, lo narramos, los pusimos aquí de una manera muy bonita, con acompañamiento de personas de la Secretaría, y narramos cómo desde la parte de lectura y escritura del plan y haciendo la transversalidad en las diferentes áreas del conocimiento se pueden lograr grandes cosas. Y pues yo quisiera cerrar este momento y darle las gracias a mis compañeras, de verdad, a Marta y a Liliana, porque han sido fundamentales en este plan. Sin ellas, de verdad, no quiero sonar cliché, pero no hubiera sido posible. Y quisiera cerrar con algo que dice Graciela Montes, que es una escritora argentina maravillosa, y dice: lo primero que puede hacer un maestro que quiere enseñar a leer es crear la ocasión, un tiempo y un espacio propicios, un estado de ánimo y también una especie de comunión, una comunión de lectura. Los lectores no se encuentran con los textos en el vacío, sino siempre en situaciones históricas concretas. La escuela, si está dispuesta a asumirse como en una gran ocasión y realmente enseñar a leer, no puede desaprovechar esa escena. Entonces, por eso, lo que decía la señora Lady ahorita, entonces el hecho de salir a comprar algo, de lea aquí, escríbame esto, son ocasiones, son pequeños pretextos para aprender a leer y escribir. Perfecto. Muchísimas gracias. Estamos encantados con toda esta información, pero aún nos queda parte de nuestro podcast. Y ahora la sección esperada de siempre de este podcast: preguntas cortas, respuestas rápidas. Profe Sandra, la dinámica es muy fácil. Yo pregunto, su merced, sin pensarlo tanto, responde, que es como algo personal para que nuestra comunidad conozca un poquito más de nuestros maestros, de eso que quieren ellos saber. ¿Listo? Entonces empezamos. Profe, soltera, casada, divorciada, viuda. Separada. Vale, ¿hijos y cuántos? 2 niñas muy lindas. Ok. Mascota, especie, nombre. Mis hijas tienen una gata, se llama Frida Kahlo. ¿Cuál es tu color favorito? En realidad son 2, el rosado y el negro. Uy, años de experiencia de docente. Yo me gradué en 1993, desde el 94 estoy trabajando, hagan la cuenta. Wow. Años en el Villarrica, ¿de esos cuántos en el Villarrica? 24 años o 25, si no estoy mal. Bastante. ¿Cuál fue tu asignatura favorita o sigue siendo esa asignatura favorita? Obviamente el lenguaje, eso es lo mío. ¿Y cuál es la menos favorita? O sea, la menos afín, porque pues la que uno no decía, uy, esta me dio duro. Ay, pues, y mis estudiantes lo saben, la matemática. Uy, nos damos la mano. ¿Perdiste algún año en el colegio? No, siempre fui muy juicioso. ¿Último lugar al que viajaste? A Santa Marta. Bien. ¿Género musical favorito? Ay, Dios mío, salsa. Ok. ¿Un hobby? Leer. Ok. La pregunta enviada por el rector: definir a Villarrica en una palabra. Compromiso. Vale. ¿Cualidad que enalteces? En las personas,
o en ti. La inteligencia, Y el defecto a trabajar. la paciencia, la impaciencia más bien. La impaciencia. Gracias, profe. No, a ustedes muchísimas gracias. ¿Tú cierras? Yo pregunto. 3, 2. Bueno, y ya para terminar, señora Lady, Joel, de pronto si quieres, ve pensando, profe Sandra, un mensaje a toda la comunidad de Villarrica, y no solo a Villarrica, porque pues este podcast lo escuchan varias instituciones, la importancia de acompañar y apoyar el proceso educativo y ese proceso lectoescritor en los hijos y en las familias y en los cuidadores del colegio. Un mensaje para todos ellos. Tenemos que ser garantes del derecho de los niños y niñas a leer y a escribir. Como lo decía la señora Lady, eso los hace independientes, les fortalece su autoestima. O sea, estoy una convencida que la lectura y la escritura abre puertas, abre mundos, abre la mente, hace mejores personas, mejores seres humanos y nos construye de verdad desde afuera hacia adentro, y también saca lo mejor y lo peor también de nosotros. Entonces nos hace interactuar con esta sociedad que estamos construyendo y que tenemos que seguir construyendo. Vale, mamita. Digo yo, es como un consejo, no dejarles solamente la carga como a los profesores. También tener esa ayuda desde casa, porque he visto casos de muchos papás que simplemente, no, pues yo dejo que la profesora, ella le tiene que enseñar, ese es trabajo de ella. Entonces digo yo que pues está mal en eso, porque también es trabajo y es como deber de nosotros como papás también enseñarles y tener ese compromiso con ellos, no dejarles solamente la carga a los profesores. Vale. Joel, un mensaje para tus compañeritos que te van a escuchar, a toda la comunidad de Villarrica. ¿Te da pena? Bueno, vale, lo entendemos. Bien, entonces creo que estamos muy, muy motivados a continuar aprendiendo para hacer crecer este proyecto, y como bien lo decía la profe y lo han reiterado los diferentes invitados, tenemos que vincularnos, tenemos que comprometernos y sentir esto como propio. Entonces damos por terminado ya en este espacio y esperamos que la participación también se extienda a nuestra comunidad, que sean muchos los que puedan encontrarse con nosotros, y encontrémonos en el próximo podcast con esa disposición, con tantas respuestas. A ustedes mil y mil gracias por toda esa buena actitud con la que han podido compartirnos. A la comunidad Villarrica, que siga vinculándose, escuchándonos en YouTube y próximos, porque ya llega el nuevo capítulo en todos los escenarios que hay a nivel virtual para poder escuchar este podcast. Siempre nuestros micrófonos abiertos para que nos propongan invitados, temas y demás que podamos abordar en este espacio. Nos vemos, nos escuchamos. Con un aplauso nos despedimos a los productores, a todos los que aquí están. Bien, nos encontramos en el próximo capítulo.